Esa música es para nuestro queridísimo, amadísimo, el mejor doctor del mundo, nuestro doctor Víctor Saavedra Gajardo. Doctor de ley, demuestra lo que usted tiene, demuestra. Mueve lo que tiene. ¿Cómo está, No, Mario, doctor Saavedra? Mario, Muy bien. se dice, mueve lo que se empegota. ¿Cómo eso? ¿Qué término es El ese? doctor sabe. ¿De dónde lo sacó? Mueve lo que se empegota. Es que cuando tú no mueves el caldero, lo que está cocinando, pega, se se pega. empegota, se pega, se hace un ya. pegote. Había escuchado otra cosa, me había asustado, Se Kenia. empegota. Me había asustado, oye. Dios Pero, mío. doctor, es que de la abundancia del corazón piensa la mente. Así es. Dios mío. Quizá Doctor, lo qué más- gusto tenerlo por estos lados. Gracias, gracias. Lo más importante es que de una buena salud hay una buena comunicación y una buena risa. Sí. Por lo tanto, la risa es reflejo del alma del espíritu. Por Es lo verdad, tanto, ¿ya? el hecho de reír, aparte que estamos moviendo muchos músculos en la cara, Y adelgaza. nos permite de algún modo reflejar un estado de ánimo que es importante para la población. Antes de entrar en la materia que tenemos planificado para el día de hoy, ¿es verdad eso que dicen que la risa sana? Por supuesto, porque te deja en un estado diferente, te deja en un estado en la cual tú estás expresando y comunicando acciones. El hecho de reír te libera tensión. Por lo tanto, estamos empleando un sistema neurológico diferente que no te apaga, que no te lleva a la depresión, ni a, digamos, a estar en un estado sombrío. Nadie le dijo eso al guasón, ¿no? Le llegó Es tarde que eso la es distinto, información. es que eso es distinto. Y existe esa enfermedad, y hablando, antes de entrar al tema, de que la gente se ríe cuando quiere llorar y compulsivamente sin poder parar. ¿Existe Lo que eso? pasa es que existen algunos momentos en que la sensación de la, digamos, de la risa proviene de un factor distinto que no es de gozo, que es un factor netamente tensional. Nervioso. Nervioso, Sí. ¿ya? Es verdad, yo me río cuando estoy nerviosa. Ahora, entonces parecería que estoy nerviosa el día entero. Yo creo. Es probable. No es como yo que soy una persona tan seria. Sí, pero por supuesto. Entonces, que esto es lo que tiene la música por dentro. Ajá, Así correcto. es. Así es, yo la tengo por fuera, doctor. Está bien, lo Hágala importante es pasar. que de alguna forma ambos, de una forma expresando algo o el otro recibiendo algo, tienen características que los hacen propios y, digamos, permite comunicar de una manera diferente con distintas personas. Es decir, Ya. a través de su risa va a lograr que una persona esté, digamos, contenta. Sí. Y a través de la pasividad y de la tranquilidad va a recibir una comunicación esencial. Por lo tanto, las características que cada uno de ustedes refleja en la vida va a ser comunicable y va a ser tomada por distintos tipos de personas. Son útiles todos. Así es. Doctor, y lo que vamos a hablar hoy no da risa, porque estábamos todos muy tranquilos porque el coronavirus estaba allá en China, luego que está allá pero es allá en Italia, luego que está allá pero en Japón. Puta, doctor, pero nos acaban de informar que hay un primer caso confirmado de coronavirus en Brasil, aquí al lado. Así es. Están más nerviosos los argentinos, pero igual ya llegó a Sudamérica. Así es. La verdad es que es una situación bastante esperable. Esperable de que de algún modo el coronavirus llegue sí o sí a todas partes del mundo Ay, y se padre. transforme en una pandemia. A ver, ¿qué es lo que es primero? Es una epidemia en relación a una pandemia. ¿Cuál es la diferencia? Ok. La epidemia corresponde a un brote, a un brote de salud que ocurre fundamentalmente cuando la enfermedad está creciendo y está localizada. Crece, pero en un solo lugar. Es decir, cuando estaba en Wuhan, Sí, era estábamos una epidemia. hablando de primero un brote epidémico, después de una epidemia porque abarcó a toda la ciudad, Sí. y después de eso es una pandemia cuando ya ha salido del territorio y ha tomado bastantes países. Hoy día todavía el concepto de pandemia se refiere a todo el mundo, eso es digamos, lo legal. Ah, lo a legal. todo el mundo, ¿ya? Es una pandemia, por ejemplo, la pandemia de obesidad, ¿ya? ya veo. La pandemia del tabaquismo, que son enfermedades crónicas que están en todo el mundo sin distinción de nada. Hoy día el coronavirus está en los 5 continentes tomando este primer caso que ocurre en Brasil,
en los 5 continentes de contagio. Y por otro lado, sí, la Organización Mundial de la Salud habla de que debe considerarse como una situación en la cual puede llegar a ser una pandemia, ¿ya? Ahora, es decir, estamos muy cerca de una pandemia. En el plano local, durante la tarde de ayer se habló de 2 casos en Punta Arenas que finalmente se descartaron y se trataba de un resfrío común. Y hay otro caso que está en observación en el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Una ciudadana italiana de 60 años que llegó hasta el Hospital Carlos Van Buren. Dicen que presenta los síntomas que usted los puede mencionar mejor que yo: dolor de cabeza intenso, fiebre muy alta y también tos. ¿Tenemos la declaración o no del Seremi de Salud de la región de Valparaíso, no, para revisar? No, todavía no, pero ya vamos a revisar una declaración que al respecto, uy, alguien está tosiendo acá, donde comenta sobre esta situación. Ahora, para que la gente grafique, entienda bien, ¿cuáles son las principales características que podrían indicar que podríamos estar en la presencia de un coronavirus? La verdad es que a diferencia de este brote pandémico o epidémico, estamos hablando realmente de una situación de salud que es cuidado frecuente. Recordemos que los cuadros virales se transmiten primero en el hemisferio norte y después llegan al hemisferio sur. Cuando parten en el hemisferio norte, estamos hablando de todos los procesos en los cuales esos gérmenes se trasladan al resto del mundo, ¿ya? Y las personas tienen que vacunarse para evitar la influenza que viene desde el hemisferio norte. Por lo tanto, el hecho de que el coronavirus de Wuhan haya crecido en la forma que está creciendo no es inhabitual, no es un caso excepcional, es como habitualmente operan este tipo de virus. Se está comportando normalmente. Esa es la primera cosa que hay que dejarlo como claro. Quería hacer una pregunta, doctor, porque en mis otras labores ayer me tocó reportear el tema del posible caso de coronavirus en Valparaíso. Y un colega, un periodista, me decía, no, tanto escándalo que hacen con el coronavirus, me decía que la influenza puede ser más, en este caso, más mortal que el coronavirus. ¿Es así? Así es. Sí. Eso es correcto. Me golpea, yo peleando con mi colega. Eso es así, es decir, la influenza tiene un porcentaje, por suerte, mayor de mortalidad que el coronavirus en sí. Si lo miramos por lado de mortalidad pura, se supone que entre los 0 y los 40 años, la probabilidad es de un 1%. O sea, mira, 1 de cada 100 personas puede fallecer una vez que adquirió esa enfermedad. Bueno, hay un puntito ahí, doctor. Pero el hecho de adquirirlo, no significa que vaya a desarrollar la neumonía. Exacto, que vayas a morir. Exactamente. O sea, eso, una cosa es el contagio y otra cosa es el desarrollo de la neumonía. Entonces, por eso es que quizás no nos están diciendo, y apenas ayer habló el ministro de Salud diciendo que hay 300 casos en estudio, 25 ya descartados, quizás porque todavía la gente no entiende eso y cree que tener coronavirus es una condena a muerte. Exactamente, es lo mismo que pasó inicialmente con el virus del VIH, que la persona que pensaba que tenía VIH se iba a morir, no es así. Es decir, sí es una enfermedad que hay que controlarla y que existe un riesgo de contaminación, etcétera, pero no significa que vaya a ocurrir un deceso. Sí, aumenta notablemente en edades mayores, sobre los 80 años, el porcentaje de mortalidad de un 14%. O sea, de un 1% sube un 14%. Es decir, es mucho mayor en personas que tienen un déficit inmunitario, o sea, que no tienen las defensas bajas. En segundo lugar, personas de tercera edad o de cuarta edad, y además personas que son portadoras de enfermedades crónicas. Ese es el grupo vulnerable donde ocurre el mayor número de decesos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, hay que tener la claridad de que nosotros no tuvimos antes contagio, no por el hecho de que estuvimos tan aislados. No es así. La principal causa es que este virus muere, no se desarrolla en ambientes de 26 grados hacia arriba, 26 a 27 grados. En calor. El peligro está en que pasado vamos a tener una baja de temperatura por llegar al invierno. Claro. Y además ya viene la influenza.
Entonces, influenza más coronavirus, sí puede haber una sumatoria de acciones con una mayor probabilidad de riesgo de muerte para grupos de personas establecidas. En otras palabras, Mario, viene la tormenta perfecta, bajas temperaturas, baja de defensa por la influenza, además la presencia del coronavirus, o sea, podemos vernos complicados en invierno. Pero hay aquí cosas que pueden ser absolutamente de prevención. Es decir, una persona que tiene el coronavirus y que tiene un tipo de cuadro clínico que consiste en tos, no tos. Tiene una fiebre alta, pero no tan alta. Tiene síntomas de congestión nasal, pero no tanto. Y no tiene secreciones. Es un cuadro, llámalo seco. ¿Ya? Que comienza los primeros 2 a 3 días a nivel de garganta, y la persona a nivel de garganta lo que puede sentir es unas, comillas, amígdalas inflamadas, dolor. Después se demora 5 a 6 días en bajar por el tubo respiratorio hasta provocar la neumonía en este grupo de pacientes. Y los síntomas, insisto, no son de secreciones nasales. Además, el virus no vuela, a diferencia de otros virus como el del viruela, etc. Sí. Otros quedan en el aire. Este otro tiene que ser transportado a través de las gotitas de Flieger. Es decir, el momento en que la persona tiene un estornudo, libera, y sobre el metro ya comienza a disminuir la posibilidad de que, de que la persona se contamine. Ahora, 3 metros es lo ideal. 3 metros alrededor de la persona para no contaminarse. Pero si se contaminara, tiene hasta vida el virus en la ropa hasta 5 a 6 horas. O sea, uno puede llegar y lavarlo, no hay problema. La ropa. Vive hasta 12 horas este virus en una superficie de metal. Por ejemplo, ¿es resistente el virus? Por supuesto. Pero, por ejemplo, una persona que tiene tos o secreciones y esputa de secreciones al fierro de la micro. Entonces, en el fierro de la micro, la persona lo toma y tiene vida en la mano 5 a 10 minutos. Pero si entre esas 5 a 10 minutos que uno quedó contaminado por tomar el fierro de la mano, del fierro de la micro o cualquier otra superficie, se lo puede llevar al ojo y sí se inoculó el virus. Uno. ¿Se rascó la nariz? Sí, se inoculó. ¿Se chupó el dedo? Sí. Perfecto. O sea, en el fondo, uno puede autocontaminarse cuando ha tomado superficies donde han pasado personas que contaminan. Por lo tanto, la principal medida es lavarse las manos. Punto. O el alcoholcito gel. El alcohol gel, cualquier tipo de desinfectante lo mata. Hay un caso que, como les decía, está en estudio. Estamos hablando de una mujer del Hospital Carlos Van Buren, que al parecer podría tener síntomas vinculados a esto. El secretario regional ministerial de Salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez, comentó al respecto. Vamos a revisar su declaración. Hemos recibido el antecedente que una ciudadana chilena que viajó recientemente a Italia presentó fiebre y malestar general. Es por esto que en el día de hoy ingresó al servicio de urgencia del Hospital Carlos Van Buren, donde ella actualmente se encuentra en una sala de aislamiento, estable y sin fiebre, donde se realizaron una serie de exámenes con el objetivo de poder identificar la causa del cuadro clínico. Es importante señalar que una vez que tengamos los resultados, como autoridad sanitaria, informaremos a la comunidad. Doctor, me surge la consulta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre el coronavirus y otro tipo de influenza? ¿Debe ser necesariamente un examen de sangre o hay algún cultivo u otro medio de diferenciación? Hoy día existen algunos test inmunológicos que es precisamente, se llama PCR, que la proteína C reactiva. La proteína C reactiva hoy día está específica para muchos virus. Y salió hace un periodo atrás para el COVID-19. Sí. Es decir, está la manera en Chile de poder hacer el diagnóstico inmunológico de la reacción que se tiene con la PCR. Y en todas partes, porque en todas partes se hace ese examen. Pero esta es específico. Y tiene un precio alrededor de 58.000 y tantos pesos. ¿Ya? A partir de la próxima semana
no está codificado, por lo tanto ese es el valor que tiene. Pero a partir de la próxima semana, tengo entendido que el Fondo Nacional de Salud va a hacer un aporte del 50%, por lo tanto bajaría, digamos, el tener una PCR contra el COVID-19 bastante más accesible a la población general, ¿ya? Ahora, ¿qué se sabe con eso? Si está contaminado o no está contaminado. Y es un poco eso lo que se está haciendo. Perfecto. En la aplicación de la medición, si tiene anticuerpos contra el coronavirus COVID-19, ¿ya? A propósito, eso quiere decir que, y eso fue lo que se me pasó al comienzo, el coronavirus siempre ha existido. La diferencia está en que tenemos una cepa diferente. Sí. Una cepa que tiene algunas características más de tipo pandémico, ¿ya? Y de rápida, digamos, avance, pero no diferente al avance que tienen las cepas que habitualmente de influenza que vienen desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Por lo tanto, lo que sí es preocupante, lo que tú manifestabas hace un momento atrás, es que efectivamente puede existir, ¿ya?, una mayor contaminación a Chile, producto que se dan las condiciones de mala calidad de aire, baja de temperatura, llegada a la influenza. Y además, donde ya está más pandémico, es decir, aparecen más o en otros países que efectivamente nosotros tenemos bastante intercambio. Hay demasiados chilenos que hoy día, o connacionales, que viajan hacia Europa y viajan hacia los países donde hoy día están, digamos, el sudeste asiático, y también tenemos muchos que están viajando por nuestro continente, con mayor razón de la probabilidad de que puedan llegar acá. Ahora, pero nuevamente insisto, el hecho que el coronavirus llega sí o sí, de todas maneras. Una consulta que le quería realizar. Esta mujer que está en el hospital Carlos Van Buren fue internada la noche del día martes, ¿no? Correcto. La declaración pertenece a la tarde y al atardecer de este miércoles. ¿Cuánto tiempo tarda en poder darse el diagnóstico, decir sí, tiene coronavirus? La verdad es que los síntomas se pueden presentar, se pueden presentar entre 3 días hasta 21 días. 21 días. Por lo tanto, hay que observar. ¿Y la persona en este intertanto es capaz de contagiar? Por supuesto. Por eso que se les aísla. Sí. Por eso que esas personas quedan aisladas. Recordemos, digamos, que en Italia hay 2 ciudades que están aisladas. Sí. Están cercadas, no pueden salir de su ciudad las personas y ojalá tampoco moverse. Se ha llegado a conductas en Japón, incluso a algo más exagerada, en la cual las personas todas andan con su mascarilla. Que a propósito de las mascarillas... Quería que habláramos de eso, pero antes, doctor, de entrar a lo preventivo, ahí vamos a mencionar la mascarilla y mucha información que anda en las redes sociales de cómo prevenirlo, a ver si es cierto o no. Si una persona puede durar 21 días con el virus incubado en su cuerpo sin tener síntomas, es probable que una persona entonces que se haya encontrado en áreas susceptibles o en áreas donde hoy día se desató la pandemia, puede estar contagiado aunque no le esté pasando nada. Y aunque le hagan las mediciones que se ve en el aeropuerto, que le tomen la temperatura y todo esté bien. Y está en capacidad de contagiar. Por supuesto. Y entonces... Por supuesto. Por eso que es tan difícil. Los reservorios humanos andan en todo el mundo. Y es por eso que estamos hablando de una pandemia. ¿Hay antídoto para el coronavirus? En este momento está el diagnóstico, pero todavía no existe una vacuna específica. Perfecto. Hablemos de la mascarilla, que a eso nos está yendo el tiempo. No es cualquier mascarilla. Yo tenía entendido que para el coronavirus hay una mascarilla específica que increíblemente costaba 10 lucas y ahora cuesta 68. ¡Qué cosa más rara! Me parece sospechoso eso. A ver, lo que sí yo puedo decir que el coronavirus es un gran virus en tamaño. Es grande, molécula grande. Es una molécula bastante grande, alrededor de 120 nanomicras, ¿ya? O sea, es una cosa grande, ¿ya? Por lo tanto, casi cualquier tipo de mascarilla evitaría el contagio. Por lo tanto, la persona que se coloque una mascarilla y que esté resfriada, que sería el 100% de lo ideal para que no ella autocontamine a las otras personas, evitaría el paso de este virus hacia afuera. Ahora, hacia el otro lado, la verdad es decir que uno puede ser contagiado, la probabilidad es menor, pero sí, hasta el momento, mientras más fina sea la mascarilla,
menos probabilidad hay. Pero el tamaño del virus, insisto, puede ser retenido, porque es grande, con mascarillas más normales, entre comillas. ¿Ya? Wow. Sin darnos Ahora, y lo que yo decía de Japón, de que ellos son muy disciplinados. Y hay lugares en la cual las personas, todas con mascarillas, en la calle, un grupo anda muy pegado hacia el lado digamos, de las murallas, y el otro grupo que viene de vuelta está caminando muy pegado hacia la calle. Cosa de dejar un espacio, fíjate, un espacio entre uno y otro, para evitar precisamente el hecho que si una persona tiene algo, no contamine, porque tiene más de 1 metro de distancia, para que no contamine al otro. Son medidas, digamos, que hacen algunos grupos de población que son bastante estrictos en su forma, digamos, de ver el mundo y de cómo ellos se interrelacionan entre sí. Nosotros los latinos somos de tocarnos, de estar muy cerca, claro. Y eso es evidente. Y de andarse besuqueando. Y eso es evidente que hace que la probabilidad de contagio sea mucho más alta. Dios mío. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, vitamina C nos han dicho, mucha higiene, ¿verdad? Así es. Para poder estar más o menos protegido, mascarilla, vitamina C ingerida todos los días. Y una cosa bien importante que antes se me olvida. Tome agua caliente. Sí. Infusiones de agua caliente. Para limpiar la garganta. Cualquiera. Lo que quiera, té, café, lo que quiera, pero agua caliente. Con el agua caliente el virus no entra. Sí, buen detalle. Es verdad. Tenemos el cafecito y el tecito. Permítame, nomás vaya.